Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio del 2026 aquí en Espacio A8. Hoy vamos a hablar con la señora Jacqueline Fernández sobre astrología, qué es, para qué nos sirve y por qué puede transformarse en una gran herramienta para nuestro propio autoconocimiento. Así que ahora solo a sentarse, a relajarse y a disfrutar del show. Hola Jackie, ¿cómo andás? Muy bien, Nati. Muy bien, Bueno, muy contenta de estar compartiendo este espacio, agradecida por la oportunidad, bueno, de poder llevar a las personas, a los hogares, un poquito de este mundo mágico que es la astrología. es así. Primero yo te tengo que dar primero la bienvenida. Estoy en lo personal muy contenta que empecemos este nuevo año, aunque ahora nos vas a explicar que el año astrológico técnicamente no nace como nosotros creemos que nace, a pesar de que yo pensaba que era en febrero y ahora resulta que me desayuné hace poquito que es en marzo. Pero bueno, decirte esto, ¿no? Es feliz año, es comenzarlo con este episodio que abre las puertas a una nueva energía, seguramente a grandes tiempos de cambio y ya después lo vas a explicar mejor, pero con Plutón en Acuario, así que hay que destruir la Matrix, así que Ah, entiendo que la energía está disponible para que estos tiempos de inicio nos lleven a eso. seguro. Así que bueno, vamos a tener que empezar por el principio y la primera pregunta a hacer pues, ¿qué es la astrología? ¿Para qué sirve? Bueno, mira, la astrología originariamente hace muchos años, cerca del 1600, compartía con la astronomía, era una ciencia que, bueno, luego con los años fue cambiando y quedó la astronomía como una ciencia dura, como una ciencia empírica, y se la empezó a medio como a vapulear a la astrología como algo más de la parte más de adivinanza, más de lo predictivo, lo no serio, lo no avalado. Esto también tiene una historia muy remota en los reyes, porque cuenta la historia, ¿no? Que algún rey le preguntó un astrólogo, uno que miraba el cielo, ciertas predicciones, lo forzó a tomar, a decir cosas que después no se dieron, y este rey mandó como a matar y a, digamos, a aniquilar a todo lo que tenga que ver con la astrología y el estudio del cielo, que no es más que eso, ¿no? La astrología lo que hace básicamente es interpretar el cielo, y cómo ese cielo se graba en nuestra psique en el momento en que nacemos. Por eso es tan importante para levantar una carta natal conocer la hora y el lugar y el día, obviamente, de nacimiento, porque es el momento en que estaba el cielo, la forma en que estaba el cielo en el momento en que la persona nace, y eso se impacta en la psique de la persona, que va a ser como su mapa, su partitura de la música de la vida, ¿no? En este caso, vos hablas de la carta natal, ¿es lo mismo que la carta astral? Sí, es lo mismo. Muchos le dicen carta natal, otros le dicen carta astral. Yo particularmente le digo carta natal porque para mí la carta natal representa el mapa de vida de la persona. Es como si fuera el mapa de navegación, ¿no? Uno tiene ahí todas las rutas y, bueno, después cada uno va teniendo el libre albedrío de elegir para qué lado ir, para qué camino tomar y cómo eh, ir para adelante. Como yo siempre digo, la carta natal está formada por símbolos, ¿no? Que no son ni más ni menos que, eh, digamos, indicadores que pueden representar o no, porque dependiendo de si la persona esos indicadores los tiene más en conciencia o los tiene más en sombra, entonces pueden representar para la persona aspectos de vida o
o no, la persona te puede decir, no, mira, estos símbolos no me identifico en absoluto, que también es válido, porque bueno, puede ser o que la persona tenga esos símbolos muy ocultos en su personalidad, o también puede ser que como son símbolos, no necesariamente los símbolos son iguales para todas las personas, ¿no? A veces uno, no sé, te pongo un ejemplo, Marte en Capricornio, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Marte en Capricornio puede dar una persona muy deseante, pero sólida, sabiendo que la persona que se va a mandar a tomar una decisión o va a hacer un deseo personal, lo va a hacer con deber ser, con solidez, con constancia, con responsabilidad. Eso es lo que marca el mapa. Después, la persona por ahí no lo vive así a su Marte en Capricornio, por ahí lo vive como un Marte quedado, poco, muy rígido o muy austero o poco deseante o frío, ¿no? Entonces, bueno, empiezan los tonos, ahí empiezan a actuar los diferentes tonos de la energía, ¿no? Y cómo vibra cada uno. Entonces, como cierre o como redondeo, ¿no? Como la carta natal es un mapa, es un conjunto de símbolos, representa el cielo en el momento que nacemos y cómo eso se graba, se sella en la psique de la persona. Y es un mapa de navegación, es una partitura de nuestra música de la vida, y con la carta podemos conocer un montón de aspectos y hacer luminosos aquellos que son más sombríos. En relación a, vos hablás de la posición en este caso de cómo está el cielo en el momento de tu nacimiento. Entiendo que hay un montón de estructuras que están en ese cielo, podemos llamarlo planetas, podemos llamarlo luminarias, como pueden ser el Sol y la Luna. Eh, Estos aspectos de la carta, que no sé si decirle justo este nombre, ¿no? La palabra aspectos, pero digo, el hecho de que algo te codifique un signo solar, que tengas un signo lunar, que tengas un ascendente, ¿qué significan? Particularmente preguntarte el signo solar, o sea, el sol, la luna y el ascendente, ¿qué significa cada una de estas cosas? Y después cómo correlacionarla un poco con el tema planetario. Bueno, la carta siempre tiene estos tres pilares que vos bien marcás, que son el sol. El sol no es ni más ni menos que el signo en el momento en el que el sol estaba transitando el signo solar, el signo, perdón, en el momento en que nace la persona. Por ejemplo, hoy estamos transitando el signo de Capricornio, bueno, ya casi entrando a Acuario, entonces las personas que nazcan en el día de hoy van a nacer con el sol en Capricornio. Por ahí ya mañana o pasado van a nacer con el sol en Acuario, ¿no? Eso significa que las características de su sol, que representa la identidad, el brillo, el yo soy de la persona, va a tener características acuarianas o capricornianas, depende del día en que nació. Eso con respecto al sol. Después tenemos el signo lunar, que es exactamente lo mismo. La luna cada 2 días y medio va dando una vuelta por todo el zodíaco, y eso significa que tiene un signo lunar. La luna representa para nuestra psique el mundo emocional de la persona. Muchas veces se la asocia a la madre, pero no a la madre como figura materna, sino quién hizo de madre o quién representó los cuidados primarios de la persona. A veces puede ser un tío, a veces puede ser un vecino, un maestro, ¿no? Quien haya nutrido a la persona emocionalmente en su etapa inicial de vida, hasta los 7, 8 años se puede tomar. Y el signo en donde estaba la luna en ese momento va a estar relacionado con las características que la persona percibió que tenía su cuidador, ¿no? Entonces yo siempre cuento un ejemplo particular, personal. Yo soy
una madre muy presente, muy absorbente, muy marcada en mi casa, y mi hija tiene luna en Acuario. Y la luna en Acuario es una luna de que la persona que porta esa luna en Acuario generalmente percibe a sus cuidadores como desapegados. Muchas veces hay historias de abandonos con las lunas en Acuario, madres que van y que vienen, madres que no están muy presentes, que están como muy, digamos, poco conectadas, ¿no? Son más bien intermitentes. Acuario es intermitente. Y entonces cuando yo estaba en mi estudio de astrología, estudiando astrología, y de repente dan la luna en Acuario, y yo levanto la mano y digo, no, mire, mi hija tiene luna en Acuario, y yo soy una madre represente. Y ahí la profesora primero nos explica que no es como uno es con el hijo, sino cómo el hijo percibe a ese cuidador o a esa madre, ¿no? Porque yo puedo ser muy presente desde mi visión, desde mi mirada, pero mi hijo ve otra cosa. Pasaron los meses, vemos otro tema en astrología, y yo le cuento a la profesora que yo, antes de estudiar astrología, yo soy contadora, y trabajaba en una empresa donde viajaba mucho en la edad de cuando mi hija nace. La empresa se muda a Brasil y me trasladan a Brasil, y yo vivía toda la semana en Brasil y volvía el día viernes, y mi hija quedaba al cuidado de mi marido y de la empleada. Y entonces me dice, ¿y vos me dijiste que tu hija tenía luna en Acuario? Me dice muchos meses después la profesora. Le digo, sí, y bueno, y madre desapegada. O sea, en el primer año de la vida de tu hija, la madre vivía en el exterior, yo vivía en Brasil. Claro. Entonces, ahí el ejemplo que estoy dando no es como uno se percibe como madre, sino es como la energía, porque yo puedo ser una madre recontra presente, sin embargo, mi hija percibía el desapego, el abandono, la desconexión que representa la luna en Acuario, ¿no? Bueno, esto lo traigo porque justamente la luna es un factor muy importante en la identidad de la persona, porque generalmente siempre actuamos, muchas veces actuamos desde nuestra energía lunar, que es lo que nos calma, lo que necesitamos, a lo que nos apegamos, lo que nos da seguridad, lo que nos hace sentirse contenidos, ¿no? Y bueno, hay lunas que son como mucho más fáciles de integrar a la conciencia, y hay otras como la luna en Acuario, que todo el tiempo la persona, para sentirse seguro, necesita tomar distancia, ¿no? Entonces, mi hija ahora es grande, y muchas veces es como que ella pone un límite, porque tiene esa luna que todo el tiempo le está diciendo que su refugio es aislarse, es tener cierta distancia, ¿no? Entre otras cosas, también la luna en Acuario es una luna muy creativa, muy expresiva, que necesita rodearse de amigos, bueno, ¿no? Tiene también sus partes luminosas. Yo estoy como poniendo un poco el extremo de lo que es la parte más sombría. Y después tenemos el ascendente, ¿no? Como otro punto muy importante, que es la energía más difícil de integrar, pero a su vez la que la persona integra prácticamente de una manera inconsciente, ¿no? El ascendente es esa energía que vinimos a aprender, a desplegar, a desarrollar, que muchas veces somos la energía del ascendente sin darnos cuenta, ¿no? Nosotros cuando estudiaba hacíamos un juego, ¿no? Como que veíamos a una persona, y muchas veces como actuaba estaba más relacionada con el ascendente que con su sol, ¿no? Como, no sé, por ahí una persona sagitariana, naturalmente vos la ves por ahí confiada, por ahí
cambiante, a veces negadora, optimista, alegre. El ascendente, vos le decís vos también con el ascendente, uno de afuera, por ahí la ve muy sagitariana, pero la persona, vos le decís, ay, pero vos sos re alegre. Ah, no, te dice, no, yo no soy. No, no. O sos muy optimista, no, vos te parece, no, no. Es como que la persona que porta el ascendente no, no se identifica con las cualidades del signo del ascendente, ¿no? Entiendo, es como que el ascendente va en un plano más inconsciente, que a veces vos decís son comportamientos que puedes identificar de afuera. Exacto. Pero también me parece re importante el interpretar y el conocer en dónde uno siente su refugio, ¿no? De qué manera operamos de manera inconsciente y con qué tendemos a identificarnos. Porque digo, también, si vos tenés un refugio, por decirte, no sé, yo de golpe tengo una luna geminiana, entonces siempre estoy como, me vuelo y entonces me voy a estudiar, al multitask, un poco, digamos, eso es algo que me encanta, porque a mí me provee esta protección, esta seguridad, esta cosa que me encanta hacer, pero también muchas veces me evade, entre comillas, ¿no? De cosas que por ahí yo tengo que mirar más de frente. Entonces creo que lo importante de esto, más allá de en dónde tengas la luna, es comprender que integrar estas cosas te lleva de alguna manera a hacerte más cargo de vos mismo, ¿no? Conociendo Totalmente. en qué lugares están las faltas, en qué lugares están los talentos, ¿no? Y cómo llevarte hacia... Yo creo que lo lunar es o sea, trabajar la luna es como clave, es un poco el trabajo, digamos, más inconsciente, ¿no? Porque la luna es esto, es aquello que está, es el pasado, representa la historia familiar, representa esto que te digo, los cuidados, y también representa nuestro lugar seguro. Eso donde vos decís, llego y me siento contenida, me siento protegida, me siento en calma, me siento en casa. Y cada uno tiene como sus mecanismos de calma, que son muy lunares y son muy de acuerdo al signo, como vos bien dijiste, el signo de la luna es el que vamos siempre, el que tenemos a mano, porque aparte la luna es lo más cerca que tenemos del sol, es lo más cerca de la conciencia, entonces a veces inconscientemente, pero agarramos las cualidades de nuestro signo lunar, ¿no? Y eso nos lleva por ahí a no integrar las partes más, digamos, más oscuras del signo, porque como todo en la carta y en la vida, tenemos luces y sombras. Y todos los signos tienen cualidades luminosas y sombrías, ¿no? Entonces, si, volviendo a tu ejemplo de la luna en Géminis, mi refugio de la luna en Géminis, luminosamente hablando, y bueno, es esto de abrirme, comunicar, escribir, este podcast que estamos haciendo, esto de con la palabra llegar a los grupos, a la gente, bueno, al más allá, cambiar, hacer más de una cosa diferente, pero siempre con lo que tenga que ver con la palabra, con la escritura, moverse, estar en movimiento. Pero también la luna en Géminis, en la parte más sombría, es como, bueno, esto, me estoy contando mis emociones. Todo el tiempo las hablo y no las paso por el cuerpo, ¿no? No las siento, o sea, las tapo con mi mente, con mi palabra. Una luna en general en Géminis, pero también las lunas en los signos de aire, ¿no? que son Acuario y Libra, son lunas que priorizan la mente antes que la emoción o la sensibilidad. Entonces ahí podemos estar, tal vez en lugar de centrarnos en lo que nos pasa, estamos como centrándonos en contarnos qué nos pasa. No sé si soy clara con esto, ¿no? Y entonces lo bueno de cuando uno está yendo a la luna, bueno, y se está refugiando en la luna, bueno, empezar a ver la parte por ahí más sombría del signo y tratar de integrar
esas dos energías, ¿no? Integrar, bueno, ¿por qué estoy yendo a la luna? Y por qué, si voy a la luna, me meto en la parte menos explorada. Hablas de este tema de las luces y las sombras y tiene que ver con esto, ¿no? Este principio que también un poco rige al universo y al ser humano dentro del universo, que es este principio de dualidad, ¿no es cierto? Ver este concepto como bueno y malo, blanco-negro, bueno, este concepto de luz y sombra que está regido en este mismo principio. Cuando uno no aprende a integrar, quedan como las cosas como de un lado o del otro, ¿no es cierto? Como que hay algo malo y del otro lado hay algo bueno y esto no necesariamente es así, ¿no? Entonces digo, surge como un prejuicio, también a veces surge como un mecanismo de evasión detrás de esconderme en porque soy de, ¿no? Tal cual. Entonces, una justificación, claro. una justificación. Entonces siempre pensaba, me lo escribí acá, digo, es Escorpio, mala fama, juicios. Aries, por ejemplo, es el peleador versus el aguerrido, ¿no? No sé, Piscis es el dramático versus el soñador, Cáncer, el nostálgico versus el que es hogareño y tiene esta energía tan cuidadora, el geminiano, la doble cara o el mejor amigo. Sí. Entonces un poco me parece a mí aprender a ver las cosas un poco desde los dos ángulos. Y también preguntarte qué pasa cuando uno no integra esto, no lo ve desde ese lado, ¿no? Porque digo, a veces haces el ejercicio en conciencia y puede resultar, y a veces puede que uno no tome conciencia. Entonces, ¿qué pasa con el espejo de la vida cuando uno no lo reconoce? Y bueno, hay uno de mis profesores, siempre lo cito, Alejandro Lodi, que es realmente un genio de la astrología. Él siempre decía, somos en vínculo. Lo que no reconocemos lo proyectamos en el otro. Y esto tiene que ver un poco, ¿no? Con el yo y el que está del otro lado, ¿no? Uno se ve, si no se ve en su propio espejo, se ve en el espejo de las personas con las que se relaciona. Pareja, padres, hijos, amigos, primos, hermanos, ¿no? A veces me llevo bien o me encanta una persona o tengo un recontra feeling, probablemente esté reconociendo en esa persona todo eso que me gusta de mí. Y probablemente con el otro que no me llevo tan bien o que no me gustan ciertas actitudes, y probablemente sean cosas que yo no tengo integrada, parte de mi sombra proyectada en el otro. Y esto juega mucho con la carta y juega mucho con los signos. ¿Por qué? Porque si uno, general, la carta es un círculo que representa la conciencia, representa el infinito, que todo, nunca se termina, todo vuelve a empezar, y está dividido en 12 porciones, que son los 12 signos del zodíaco. Y cada signo, nosotros decimos que no hay 12 signos, sino que hay 6 ejes o 6 pares de signos. ¿Por qué? Porque cada signo tiene su contrafrente, tiene su signo opuesto, pero que a su vez es su signo complementario. Y que es su luz y su sombra, ¿no? Y si yo me polarizo en el signo de Aries, tengo enfrente a Libra. Entonces, todo eso que soy individual en Aries, egocéntrico, independiente, a veces mandado, solitario, agresivo, tengo la contrapartida en Libra, que es el que equilibra, el que agrada, el que armoniza, el que arma el socio, ¿no? Y entonces cuando yo me paro en uno, esto funciona como un tobogán, ¿no? Me paro en absolutamente el 100% en Aries, tengo al Libra enfrente. Entonces digo, bueno, lo tengo en sombra, si soy 100% Aries, no hay espacio en mi Aries de un acuerdo con un otro, de una posibilidad de que el otro me dé su mirada. Aries es el carnero que está con las orejeras y yo pienso, yo digo, yo mando, yo dirijo. No hay opción de Libra y ahí estoy polarizado en una parte de la energía, ¿no?
Y estos pares de signos justamente lo que hacen es llegar a un punto de intermedio, y por eso no hay signos buenos ni signos malos. Todos los signos tienen que integrar su opuesto complementario para poder, de alguna manera, jugar con estas luces y sombras. Porque todo lo ariano tiene algo libriano. Y si no lo tengo en conciencia, lo voy a tener en vínculos. Me voy a relacionar con gente que me va a traer todo el tiempo a mi vida el acuerdo, la armonía, la compañía. El Aries va a querer avanzar y va a haber un otro que lo va a frenar y le va a decir, bueno, ¿por qué no llegamos a un acuerdo? ¿Por qué no hacemos esto juntos? ¿No? Siempre va a venir el otro. Lo mismo pasa, no sé, vamos a suponer con cáncer. Cáncer es el nido, es la fusión familiar, es el pegoteo, y enfrente tiene a Capricornio, el solitario, la cabra que que salió al mundo, que llegó, Capricornio es el signo que está en la parte más alta de la carta, el punto donde uno sube, arranca en Aries, va todo por abajo, llega a Capricornio y vuelve otra vez hacia Aries, ¿no? Entonces, el punto más alto es Capricornio, es el que te ve, es la exposición plena, es el logro, es los vínculos con el exterior, con jefes, con compañeros de trabajo, con el deber ser, con el ser la persona más expuesta socialmente, y está opuesto a Cáncer, que es el cangrejo, adentro del caparazón, ¿no? Entonces, bueno, si soy 100% canceriano, tengo en sombra todo ese mundo social abierto, toda esa exposición a lo desconocido, esa frialdad, esa responsabilidad que llevan las actividades fuera del mundo cálido y nutricio conocido del hogar. Y lo mismo pasa en Capricornio. Si yo solamente soy para que me vean, para que me aplaudan, para que me reconozcan, para sostener, porque Capricornio es mucho de estructura y de sostén, en algún momento tengo que conectar con esa intimidad con alguien, ¿no? Entonces, lo mismo, generalmente si yo no reconozco mi necesidad de estar en un lugar nutrido, contenido, íntimo, y solamente me muevo en lo social y en lo público, probablemente me rodee de gente que me invite a algo más íntimo, ¿no? Me encanta esta idea de integrarlo todo en el equilibrio, porque es que al final es un poco como dicen los chinos, ¿no es cierto? Uno mira el yin yang y al final busca eso, ¿no? El camino del Tao tiene que ver con eso, con encontrar el Totalmente. balance al final. Te cuento algo que me causa gracia, pero lo estoy asociando ahora. Justo ayer haciendo una búsqueda, encuentro que Einstein era pisciano. Y en un momento dije, qué loco un pisciano, ¿no? Como que el tipo se podría haber recontravolado. Ahora cuando hablas de los opuestos complementarios, digo, bueno, al final era un pisciano, pero habiendo complementado Virgo, no logró ser un tipo metódico, llega a ser un físico matemático y a descubrir todo lo que descubre. La contraparte, Tim Burton, es de Virgo, ¿no? Y después vos decís, como un tipo que crea, ¿no es cierto?, que recrea en el cine con lo que armó Tim Burton, o sea, si no se hubiese puesto en su aspecto más soñador, en este caso, haberse complementado a Pisces, en este caso, no se me ocurre que pueda haber hecho cosas tan grandes como las que hizo, ¿no? Entonces, creo que al final el encontrar este balance, este equilibrio, al final el resultado siempre logra cosas mejores, ¿no? Totalmente. Y vos fijate que este ejemplo que acabas de dar es impecable porque justamente, ¿no? Es un ejemplo bien práctico donde ambas energías complementarias logran algo espectacular, ¿no? Porque seguramente en Tim Burton, por ejemplo, sin el método virginiano no hubiera podido nunca desplegar todo eso pisciano que tiene enfrente, que es esa magia, que no hay nada más pisciano que el cine, que la fantasía, que
que lo no dicho, ¿no? Como lo pisciano tiene todo que ver con el no lenguaje, ¿no? Con el lenguaje corporal, con el lenguaje, digamos, otro tipo de lenguaje, con el lenguaje visual, con el lenguaje de la percepción, donde yo sé todo lo que pasa sin que nadie me lo diga, ¿no? Entonces, mirá cómo alguien tan terrenal, porque Virgo es tierra, tierra mutable, pero tierra al fin, ¿no? Esta tierra que no, la tierra es muy rígida, la tierra no cambia, la tierra es lo sólido, lo que me sostiene, lo que no sostiene, y de repente poder hacer esta industria cinematográfica es por haber integrado este Piscis enfrente, ¿no? Es haber llevado a ese método esa empatía y esa sensibilidad que también está en Tim Burton. Todos tenemos todos los signos, porque lo que no tenemos como signo solar, lo tenemos como signo lunar, o lo tenemos como signo del ascendente, o lo tenemos como todos los otros planetas que están también impresos en nuestro mapa natal, en nuestra psique, que también están en un signo y que tienen cualidades de ese signo y por supuesto de su complementario, que es su opuesto complementario, que de alguna manera vuelve otra vez a hacer ese juego de luces y sombras. Hoy me pasó algo particular, que es que estaba hablando con una persona, averiguando un curso nuevo, y en un momento me dijo una frase que me quedó resonando bastante, y dije, esto viene un poco al podcast que hacemos hoy, que es que cada una de las herramientas, sobre todo de este tipo de herramientas, que apelan mucho a la resonancia y a lo interoceptivo y perceptivo, ¿no es cierto? Es decir, nosotras podemos estar sentadas, es como cuando estás hablando con alguien y decís, bueno, lo que dijo me llegó, ¿no? O no me llegó. Tal cual. La astrología se presta mucho para esto porque te da mucha información en relación a tu propia vida, a lo que vos reconoces que te dicen, por ahí a lo que no reconoces, o sea, porque no lo integraste, porque no lo tenés, porque no lo ves todavía. Pero me pareció muy interesante que me dijo que cada una de estas herramientas a lo que nos lleva es a impulsarnos a aprender de nuestra propia sabiduría, ¿no? Como que es algo que, muy gráfico. sí, como que es algo que nosotros tenemos adentro, y quería en realidad comentarte esto porque a ver si vos lo enlazás de esta misma manera para con esto que vos hacés, que es esta lectura de la carta natal, ¿no es cierto? Cómo llega a la otra persona, más allá de lo que vos transmitas, esta capacidad de despertar eso propio que vive, que nace y que existe dentro de la persona que está recibiendo esa devolución. Totalmente. Yo creo, siempre se lo digo a mis consultantes, es cada uno llega al espacio que tiene que llegar, ¿no? Porque está preparado para... hay muchas formas de hacer astrología, ¿no? Muchas. La mía es una forma más conectada con que la persona pueda darse cuenta y conectar con sus partes, como siempre digo, más polarizadas, y poder integrar esas partes que no están tan en luz en la identidad. Pero hay muchas otras formas, muchos astrólogos trabajan desde la predicción, trabajan desde la conexión más literal de lo que ven en el mapa. Y yo creo que cada consultante energéticamente elige al astrólogo porque inconscientemente con su sabiduría interna va a donde está preparado para escuchar y para actuar en consecuencia. No sé si soy clara, ¿no? Entiendo, que ese es el mismo fenómeno de resonancia, es lo que hace que uno no caiga con cualquiera, en cualquier aspecto de la vida, en una lectura de carta natal, sin duda. Y en relación a esto que decís, lo que dijiste último, el tema predictivo, hay una pregunta puntual que tiene que ver con de qué manera logramos nosotros que no nos sesgue la carta.
porque obviamente uno muchas veces, antes hablábamos de los prejuicios, ¿no? Porque soy de, entonces me escudo detrás de, soy de Escorpio, soy de Cáncer, soy de Piscis, entonces, no sé, soy de Piscis y si soy volada. Pero hay un momento que no, soy Sí. volada, pero es una excusa, digamos, poner las patitas en la tierra. Anda un Eh, poquito a Virgo. exacto, complementate un poco en el opuesto. Bueno, ahora ya no hay excusas ni para nosotras ni para los que están del otro lado que están escuchando. Pero el concepto del sesgo se me hace que es como muy fácil de enlazar acá, porque el ser humano por naturaleza me da la sensación de que no sabe vivir en la incertidumbre. Todos vamos a buscar las respuestas y queremos saber un poco esto, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces, se me ocurre que hay mucho del valor predictivo que yo en lo personal no creo que lo tenga, pero digo, esto de ir a buscar la respuesta que me diga, qué sé yo, si voy a tener hijos, si este año voy a conseguir trabajo, si voy a tener una pareja, cuando en realidad creo que forma parte de una elección, entiendo que puede haber energías disponibles para, no es cierto que determinadas cosas pasen, pero muchas veces, por lo menos yo me ha tocado escuchar y vivir algunas de estas circunstancias, digamos, cuestionándolas en relación a usar esto, por ejemplo, para el nacimiento de un hijo, por ejemplo, ¿no? No quiero que mi hijo sea de Virgo, por decirte, ¿no? Entonces corren las fechas o no sé si Sí, sí, justo te ha tocado vivir en esto, pero digo, a veces teniendo el conocimiento o no teniéndolo, es sesgar esta información, ¿no es cierto?, para obtener un resultado más allá de lo que uno tiene que hacer en la vida, que es vivir confiando, ¿no? tal cual. Aprendiendo a soltar, que es lo que es Sí, una a frase que soltar trata. el control porque Exactamente. es parte, esto es parte del control de la conciencia, de la Ujú. psique. Bueno, mira, a mí se me han dado varias situaciones, en general, no con la interpretación, o sea, a ver, tenemos como dos cosas, la interpretación de la carta como carta natal, en general, básicamente lo que muchas veces la persona viene a buscar a la consulta es saber cuánto sabe, te ponen a prueba, a ver cuánto sabe el astrólogo, a ver cuánto puede detectar de mí, ¿no? Entonces, no te dicen nada y nosotros, como yo siempre digo, es un conjunto de símbolos. Los símbolos pueden representar muchas cosas, no tienen una sola definición. Ya lo hemos visto con los signos, las diferentes características, ni hablar de si esos patrones están acompañados de otro tipo de cosas adentro de la carta que también se ven. Entonces es muy difícil que uno pueda, generalmente hay una idea leyendo el mapa que después se corrobora con la persona en la consulta, de por dónde puede venir la luz y por dónde puede venir la sombra de esta conciencia, de esta alma. Pero no es algo que el astrólogo pueda determinar solo cuando analiza la carta. Sí, en un diálogo como el que estamos teniendo nosotros ahora. Eso es una cosa que me ha pasado mucho, ¿viste? Ay, a ver, no, la pegó en todo, me dijo, no sé, que mi mamá se había separado de mi papá, o me dijo que yo era artista y efectivamente soy profesora de arte o soy abogado y me dijo que era abogado, que son características que uno puede intuir de la carta, pero no puede aseverar. Y después está la otra cara, que es la revolución solar. La revolución solar, en realidad, es un poco como vos dijiste, Nati, al principio, representa las energías que yo voy a tener en el año. ¿Por qué? Porque la revolución solar, ¿qué significa una revolución solar? El Sol tarda 360, o sea, mejor dicho, no el Sol es fijo. La Tierra tarda 365 días para dar una vuelta completa al Sol. Entonces, cuando uno nace, nace con el Sol en un grado y en un signo. Ese grado y ese signo vuelve a estar el Sol en el mismo grado y en el mismo signo al año siguiente, justamente porque tarda un día, tarda un año, 365 días. Entonces,
a partir de, de la revolución solar, nosotros podemos, el Sol va a estar en el mismo signo, pero vamos a tener factores o energías que acompañan ese Sol diferentes a la de la carta natal, que pueden indicar o no determinados sucesos que tienen que ver, no sé, si yo tengo, vamos a suponer un ejemplo, tengo una energía disponible para el año de cambio, de innovación, vamos a suponer un ascendente en Acuario, que hay posibilidad de ser más creativo, ser más libre, ser más inestable, o por ahí puede venir la energía por decir, bueno, mira, eras contador, bueno, vas a pasar a ser artista, ¿entendés? Y por ahí eso la persona dice, sí, mira, por ejemplo, me pasó casualmente hace muy poquito que le hice la revolución solar a una persona que tenía una marca creativa en su energía solar de revolución muy importante, pero en su carta natal a mí me daba que la persona era muy estructurada, muy formal. Entonces yo decía, esta persona, ¿cómo va a romper su patrón de estructura en un año tan creativo y tan disruptivo? Y sola la persona me cuenta que era abogado, o sea, muy estructurado, muy vinculado con la ley, con el deber ser, con la norma, ¿no? Pero que este año tenía un proyecto de hacer viajes de surf por el mundo, con grupos. Bueno, la verdad que fue maravilloso porque integró una energía de base natal a un año que le propone una creatividad y una revolución a esa estructura y esa pesadez. ¿Es predicción? No, no es predicción, ¿no? O sea, eh, es tomar conciencia de la energía disponible en ese momento, porque él solo, por la fuerza energética, ya había adelantado, ya había organizado con amigos, ya tenían la fecha del viaje, o sea, ya había una fuerza superior, más allá de la mente y de la conciencia, que lo había invitado a romper ese patrón de trabajar en la empresa como abogado y tomarse unos meses sabáticos para ganar dinero con algo totalmente disruptivo y creativo que no tiene nada que ver con su energía de base, que era la de trabajar en una empresa como abogado, ¿no? Sí, y a veces también creo que este concepto de aprender a aceptar que si esas son las energías disponibles y son fuerzas que te llevan o te impulsan a un cambio, tienen que ver necesariamente con circunstancias de aprendizaje que vamos a tener todos en la vida. Digamos, en este Totalmente. punto, utilizarlo desde el punto predictivo me parece que es tratar de generar certeza en un mundo en donde en el camino de la vida que cada uno está haciendo o está construyendo, a lo que venimos es básicamente aprender. Entonces, Totalmente. Y vos fíjate que si él me preguntaba, ¿me va a ir bien con este proyecto? Y yo no lo puedo saber. Por ahí no le va bien, porque por ahí la energía que se le presentó era para que corte con la densidad capricorniana o la densidad de estructura que venía cargando durante toda su vida. Y por ahí este año es mostrarte esto. Y por ahí el proyecto resulta ser desastroso, pero la energía lo llevó a romper, a desestructurarse, a animarse. Y también está la otra pregunta, ¿qué pasa si no hacía ese cambio? Porque también me ha pasado con personas donde vos le decís, mirá, viene una energía de cambio y la persona se aferra como se me viene la imagen de ese coso rojo que usan los rescatistas, ¿viste? Se aferra así para no hundirse y vos decís, pero dale, animate, podés, tenés todo para probar otra cosa este año por tu revolución. Y la persona se queda y entonces ¿qué pasa? Padece, porque la energía es energía, no la podemos frenar. Y si este año tu revolución te invita a romper con patrones heredados o patrones repetitivos de la vida,
los vas a romper por las buenas, como este chico que se armó su road trip, o por las malas. Te van a venir abandonos, cortes, interrupciones, situaciones que te van a obligar a cambiar. Y ahí es donde la persona empieza a decirte, bueno, no, pero yo tengo mala suerte, o yo me echaron del trabajo. Claro, te echaron porque la energía, si no le hiciste por decisión de decir, pido una licencia por 6 meses y me voy a hacer el viaje de surf, ¿qué sucede? Sucede que te echan del trabajo porque la energía te está invitando a hacer otra cosa. Viene por destino. Entonces, destino es sinónimo de cambio, ¿no? Sinónimo de tomar conciencia de que lo que venía haciendo ya no está más. Este año es esto. No sabemos si va a ser para bien o para mal. Entonces, ¿podemos decir que eso es predicción? Y no, porque la verdad que predicción sería que yo le diga a una persona, mira, este año tenés que agarrar e irte a hacer el viaje, porque es tu futuro, es con lo que vas a ganar mucha plata y con lo que vas a ser feliz. Y eso realmente es imposible para cualquier ser en la Tierra porque no existe. Pero sí, con la astrología nos acercamos mucho a la energía que se va a vibrar en el año del cumpleaños y digamos, qué características tiene esa energía. Desde un lugar muy luminoso y desde un lugar muy sombrío, porque yo te vuelvo a decir, la de cambio, corte que traía esta persona podía ser una energía como la que finalmente tomó, que fue pido una licencia y me armo el viaje, o algo terrible como quedarse sin trabajo. Ambas tenían, y yo eso no lo puedo saber, entiendo. Solo puedo saber que viene un aire de cambio, un aire de renovación, un aire de probar otra cosa, de otra manera. Estamos en un aire de cambio porque en marzo me dijiste el 21. Bueno, el 21 empieza el 21 de año, marzo el sería. 21 de marzo, en el grado 0 de Aries, que es cuando se entra el sol en Aries, todos los años, cuando el sol entra en el signo de Aries, a veces es el 20 a la noche, a veces es el 21 a la mañana, a veces depende el grado, pero el que marca el inicio del año astrológico es el grado 0 de Aries. Y por eso Aries es el primer signo de nuestra carta natal. Cuando nosotros analizamos una carta estática, una carta no por fecha y hora de nacimiento, arrancamos el grado 0, en el punto del ascendente arranca Aries. Y después se va ordenando la carta, el que le sigue es Tauro, después Géminis, que representa la casa 3 en la carta natal, Cáncer, la casa 4, Leo, la casa 5, Virgo, la casa 6, Libra, la casa 7, lo opuesto a la casa 1, Aries, Escorpio, la casa 8, Sagitario, la casa 9, Capricornio, lo más alto de la carta, la casa 10, Acuario, la casa 11 y la casa 12, la desilusión, no desilusión, pero ahí no me sale la palabra, la desintegración, digamos, la casa 12, ¿no? Entonces, en uno arranco, todo va tomando forma, llega a la máxima expresión en Capricornio y vuelve a desarmarse, o sea, la casa 11 y la 12 son casas que proponen cortes, cambios, movimientos para volver a empezar en el año, al año siguiente, en la casa 1, nuevamente con Aries en el grado 0. Un nuevo inicio. Y en este nuevo inicio está, como dijimos al principio, Plutón en Acuario. Entonces quiero entender un poco, y calculo que los que están del otro lado también, qué significa que Plutón en esta era esté en Acuario y qué nos propone eso para el 2026 como energía disponible, sobre todo a nivel colectivo. Bueno, Plutón es el
regente del signo de Escorpio. Pongo un poco explico un poquito de qué se trata Plutón. Nosotros tenemos, como les venimos explicando antes, la carta se compone, como dijimos, del Sol, la Luna, el ascendente, pero también de planetas. Los planetas que están más cerca del sistema solar son planetas que son muy fáciles, son como actores dentro de nuestra psique y fácil de que lo reconozcamos porque son planetas que están muy cerca del Sol, ¿no? Entonces, no sé, Mercurio es la función de la comunicación, la palabra, los vínculos, está muy cerca del Sol. Generalmente las personas tenemos el mismo signo de Mercurio que el Sol porque está prácticamente, hacen el mismo, tarda lo mismo que la Tierra en dar una vuelta. Después tenemos otros planetas que son el planeta Marte, el planeta Venus, que son planetas que representan diferentes funciones para nuestra psique. Venus representa nuestra seducción, nuestros gustos, nuestro disfrute, nuestros vínculos de pareja. Marte, nuestro deseo, nuestra forma de concretar, de accionar. Pero están siempre frescos, ¿no? Dependiendo del signo, tendrá la cualidad, cada uno tendrá sus cualidades dentro de mi psique. A partir de Saturno por eso lo tratamos siempre como un planeta que representa el límite, es el último planeta visible de nuestro sistema solar. Hasta Saturno podemos verlo sin telescopio. A partir de Saturno ya necesitamos un instrumento para poder verlo. ¿Y eso qué significa? Para la conciencia y la psique, todo lo que está de Saturno para dentro del Sol, digamos, es algo fácil de integrar. Todo lo que está de Saturno para afuera es como muy transpersonal, está más allá de nuestra conciencia. Es lo que probablemente las funciones que representan estos planetas más allá de Saturno nos generan incomodidad en nuestra psique porque son lo que muchos psicólogos llaman la sombra, ¿no? Entonces, ¿qué está más allá de Saturno? Primero está Quirón, que no es un planeta, es un asteroide, pero que representa la herida que todos tenemos en algún momento de nuestra ya sea una herida física o una herida emocional de nuestro nacimiento, de esta vida o de otras, ¿no? Y después de Quirón tenemos 3 planetas transpersonales. Uno es Urano, que es el planeta que rompe, destruye, sería para el tarot la torre, representa la destrucción, desarmo para luego volver a armar y volver a empezar. Después tenés a Neptuno, que tiene que ver con todo esto de la empatía, la sensibilidad, el diluir para ablandar, para aflojar, para conectar desde un lugar de más sensibilidad y más amor, que es digamos, como el pacificador. Y después está Plutón. Plutón es lo más alejado, por lo tanto es aquello que tenemos en nuestra psique en lo más profundo y en lo más oculto y enterrado de nuestros dolores, nuestros traumas, nuestros miedos, nuestras cosas, nuestras sombras más dolorosas, que generalmente tapamos todos. ¿Por qué? Porque es duro enfrentarse con Plutón, enfrentarse con los miedos, con las cosas no dichas, con las cosas, con los abusos. No hablo abusos solamente físicos, abusos que por ahí se ejercieron en la familia, en el seno familiar, en el seno personal, abusos de pareja, abusos de vínculos. Ese es Plutón.
todos tenemos a Plutón en nuestra carta, todos tenemos experiencias plutonianas en nuestra vida, de cómo ejercemos el poder, cómo trabajamos nuestros miedos, cómo nos enfrentamos con nuestra sombra, cómo se le dice a Plutón el gran sanador, pero para sanar es como el ave fénix del zodíaco. Primero tengo que llegar a tocar el fondo para poder resurgir, ¿no? Y este Plutón, que está tan alejado de la conciencia, va a estar generalmente, nosotros vivimos muy pocos signos de Plutón, porque Plutón tarda 260 años, 266 años en dar la vuelta al sistema solar. Entonces está muchos años en un signo solar. Entonces, por ahí tarda unos 18, 20 años por signo hasta poder dar toda una vuelta. ¿Y qué pasa con esto? Nosotros por ahí en nuestra vida vivimos 4 signos de Plutón. Vivimos muchos años con Plutón en Capricornio, entonces muchos temas de relación, de situaciones de poder en las estructuras, en la política, en las oscuridades de todo lo que tiene que ver con el sostener, cuánto nos sometemos para poder generar recursos, para tener cuánto ¿no? estamos, digamos, entregados o sometidos a estructuras rígidas, ¿no? Y ahora, este año, entra en Acuario, estuvo yendo y viniendo, ¿no? Porque, bueno, retrograda, va y vuelve al signo, pero va a entrar, se va a poner directo y va a estar ya en Acuario todo este 2026, viene ya desde el 2024, entrando y saliendo, que es un planeta muy lento, se mueve muy lento, por eso tarda tantos años. Y este año va a ser su ingreso definitivo, con empuje, ¿no? En Acuario. Y propone transformar, Plutón también representa transformación, sanación, pero transformar eso rígido en algo mucho más disruptivo, creativo, empezar a sanar por ahí los vínculos que tienen que ver con los vínculos sociales. Es una época de transformación de todo lo que tiene que ver con las redes, porque Acuario representa las redes, representa el más allá, todo esto que uno por ahí ni se imagina, la robótica, las redes sociales, las redes, todo lo que, la interconexión, el mapa interconectado que por ahí ni llegamos a ver, ¿no? Esto de que uno puede desde Argentina o desde la Antártida conectarse con uno en Rusia, ¿no? Bueno, eso es un poco Acuario, toda esa innovación, todas esas cosas que por ahí otros signos no traen, en etapa de transformación y de profundización que es Plutón. Entonces, nada, se me ocurre que va a haber, o puede llegar a haber una transformación, si hasta ahora veníamos viviendo un cambio en todo lo que es el chat GPT, las nuevas comunicaciones, las nuevas formas de aprendizaje, porque uno hoy se informa desde unas formas totalmente diferentes, no sé, hace muy poquito uno escuchaba la radio y ahora podemos hacer podcast, podemos hacer streaming o ver otro tipo de información. Bueno, con Plutón en Acuario, todo lo que tenga que ver con redes, con comunicación, con grupos, con formas de vincularse y está en etapa de reciclaje y transformación. Así que, nada, estar abiertos a todo este cambio que es muy fuerte, pues son 2 signos que están asociados a Acuario, esto también no es menor. Acuario, su regente antiguo, hasta que aparecieron estos planetas que son bastante recientes, o sea, tienen 100, 150 años para atrás o algunos más. Estos planetas
antes regían, ponele Acuario, antes lo regía Saturno y ahora lo rige Urano. Y Urano es como expliqué antes, que es un planeta transpersonal, es un planeta que es mucho más disruptivo, mucho más desestructurador, ¿no? Como que, bueno, tengo esto y te pasa Urano en un tránsito por algún aspecto de tu carta y te rompe La todo, ¿no? Te topadora. cambia, claro, te cambia todo. Es la torre que te viene, se te tira para que vuelvas a construir desde otro lugar. Y lo mismo pasa con Plutón. Antes era el antiguo regente de Escorpio, era Marte, ¿no? Compartía Marte, lo compartía con Aries. Cuando aparece Plutón, pasa a ser el regente de Escorpio. Por eso la gente tiene tanta resistencia, ¿no? A lo escorpiano y a lo plutoniano, porque traen cosas que a todos nos resistimos, porque son cosas muy que todos tenemos como muy reprimidas o muy negadas o muy guardadas en nuestra psique. Entonces es como estos signos traen como mucha transformación y como enfrentarte, ponerte a la sombra y a tus miedos muy cerquita de tu conciencia. Yo en lo personal celebro estos tiempos de irrupción. Yo tengo Urano en 1, entonces al final el comportamiento es acuariano y de ahí digo, hay que destruir la Matrix, aunque a veces sé que es un ejercicio difícil de lograr, pero creo que al final eh, propone algo mucho más liberador, ¿no? Para el individuo y para el colectivo lo mismo. Totalmente. Hablabas de las redes y es un poco hacerte esta anteúltima pregunta. Hoy el advenimiento del chat GPT, hay mucha gente que consulta hoy la carta natal y lo hace a través de la inteligencia artificial. Tuve la posibilidad de hacerlo con unas amigas mías, una en lo personal, Pony, que la adoro, que es, ella está todo el tiempo con esto y es una que aparte lo sabe usar y un montón. Un día medio en broma nos ponemos con el teléfono y jugando un poco con eso, le digo, bueno, que me devuelva la carta, yo ya habiendo hecho la carta con vos, entonces de alguna manera lo que hice fue un poco comparar, ¿no? Y me sorprendió enormemente la precisión que tiene, en este caso, informática, para hacer una devolución, ¿no es cierto?, a veces del significado de estos símbolos. Entonces, por un lado lo celebro y es el lado luminoso, por el otro lado, como hablábamos del principio de dualidad, siempre existe la sombra. ¿Cómo impacta o cómo crees que va a impactar el mal uso, ¿no es cierto?, de esta herramienta o cómo puede perjudicar a una persona que por ahí no sepa de esta interpretación el hacer esto solamente con la inteligencia artificial y la contraparte es decir la inteligencia artesanal humana, ¿no? Que creo que le da este concepto de resonancia, que sin duda no sé hasta qué punto el teléfono, la computadora, la informática te pueden devolver. ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo la verdad que a veces lo veo un poco peligroso en el sentido de que la inteligencia artificial, como vos bien decís, tiene una precisión en la interpretación y claramente, o sea, te va a dar una descripción impecable y precisa de todo lo que representan los símbolos. Esto es algo que yo remarco permanentemente, que son símbolos, ¿no? Entonces, eso es algo, nosotros, la astrología comparte un gran análisis preciso donde el cielo tiene, o sea, hay libros donde tenés los grados, minutos y segundos de cada planeta desde el año 1900 hasta el 2100. O sea, o el 3000. Sabés precisamente qué reloj se mueve exactamente en el cielo y es de una precisión que no la vamos a cambiar porque es así. Y eso está perfecto que el chat GPT te lo pueda facilitar. Pensá que antes los astrólogos hacían la carta a mano. De hecho, yo mi primera carta natal me la hizo una astróloga a mano. O sea, imagínate los años que yo te estoy hablando. Y eso está buenísimo porque quita tiempo y ya está escrito y ya sabemos cómo se mueven los planetas de acá a la eternidad. El problema es la parte
que también incluye la astrología, que es esto de lo neptuniano, que tiene que ver con la empatía, con la resonancia, con la sensibilidad, con lo que uno le va a decir a la persona, con lo que se queda la persona, que eso no creo que lo pueda hacer por el momento, no lo puedo con Plutón en Acuario, no lo voy a afirmar, pero por el momento no creo que eso te lo pueda devolver el chat tan fácilmente. Y ahí es donde creo que juega la mirada del astrólogo y la resonancia de que cada uno conecta con el astrólogo, que te va a dar lo que vos necesitas en ese momento, ¿no? De tu vida o del momento en que fuiste a buscar la carta o del momento en el que te llegó la carta, ¿no? Porque a veces la carta ni siquiera la fuiste a buscar, te la regaló una amiga o te la regaló un novio, ¿no? Y decís, ay, bueno, me llegó, porque era esa persona en ese momento, en ese lugar que tenía que estar, por algo que tampoco conocemos. A veces los seres humanos queremos entender todo y a veces no se puede. Y creo que el chat te da el entendimiento, pero le falta esta conexión con lo que no entendemos, ¿no? Que acompaña el astrólogo, porque ahí es por qué llegó este astrólogo y no este. Hoy astrología hace mucha gente, de muchas formas distintas, pero cada uno cae con el astrólogo y el astrólogo recibe al que va a tener la sincronicidad. Sí, y además hay una cosa que me parece muy importante, que es cuando hablamos de las redes siempre las ponemos afuera y nos olvidamos que la primera red es la red universal de nuestra propia especie, ¿no es cierto? Tal Que cual. es a veces ponerlo en el dispositivo y olvidarnos que, como lo dije un montón de veces y no me canso de repetirlo, la idea de este espacio de integrarlo es entender que hay un montón de personas que tienen un montón de herramientas y de recursos con las cuales uno puede resonar o no, pero que el aprendizaje está en base a aprender a integrar todo. Entonces, Totalmente. si no podemos integrarnos nosotros, entre nosotros, es muy difícil que podamos hacerlo con la informática, ¿no? Digo, Totalmente. no es que Bueno, no podamos hacerlo, pero no podemos perder este sentido humano de hacer las cosas. totalmente. Acordate lo que dije al principio de todo y lo vuelvo a repetir porque para mí fue un flash cuando lo pude integrar, es somos en vínculo. Y creo que el vínculo que generamos cuando nos hacemos una carta con el astrólogo que sea es tan importante como lo que el astrólogo te va a decir respecto a tu carta, ¿no? Entonces creo que eso todavía no está hoy disponible en la inteligencia artificial. Y creo que al poder espejarnos en los astrólogos que nos están dando la evolución, podemos ver esas partes que por ahí el astrólogo nos está marcando, que están más sombrías, en el mismo astrólogo, ¿no? Entonces, parte de la identidad y de la personalidad es poder verme en el otro. Tenemos siempre algo con que mirarnos en el otro. En el espejo. Tal cual. Última y nos dan vuelta a las sillas del bar y ya se fueron todos. Y se fueron todos. Este espacio se llama Espacio A8. En lo personal le puse A porque por aprendizaje al infinito, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión de con humildad siempre saber que esto no lo sabemos todo y que hay siempre un espacio para seguir aprendiendo, pero a su vez la letra A es una letra que para mí en el mundo de los valores espirituales resuena con un montón de palabras que a mí me encantan. Quería preguntarte, en tu caso, si tuvieras que pensar, ¿con qué resuena la letra para vos? Con abundancia. ¿Por qué? Porque creo que los seres humanos somos abundantes, tenemos muchas capacidades y muchas veces esas capacidades no las podemos ver porque nos empaña nuestro ego, nos tapa
nuestros lentes de acumuladores, de perfeccionistas, de detallistas, que son cosas que están en nuestra mente. No podemos conectar con la abundancia que tiene este universo para con nosotros, ¿no? Entonces yo siempre, la letra A para mí es abundancia. En lo personal te quiero agradecer, siempre te lo digo, te lo dije desde el día uno, te lo repetí, hoy te lo volví a decir antes de arrancar esto, creo que tenés la capacidad de poder hacer fácil algo que es abstracto, que muchas veces es muy difícil de comprender. Estas son cosas que a veces pueden ser muy voladas o pueden parecer muy voladas, mejor dicho. Cuando uno las integra, uno se da cuenta que en el ejercicio todo se vuelve más tangible. Pero bueno, tenés esta capacidad de transmitirlo de esa manera, así que ojalá, lo deseo, lo transmito para los que están para afuera, al que tiene dudas, al que no sabe, siempre el concepto también a veces es probar, ¿no es cierto? No Tal siempre cual. todo es para todos, pero animarse a, y esta es una gran herramienta para el autoconocimiento. Vos, lo voy a decir desde lo personal, a mí me pareció fascinante. Yo mandaría a todos con ella. Gracias. Con la que tengo acá adelante, que es Jacqueline Fernández, así que nada, te agradezco. Gracias, Nati. Y Un bueno, placer y bueno, nada, conectamos, como lo que dije en esta entrevista, en esta charla, la conexión es lo más importante, ¿no? 100%. Entonces, la verdad que lo hemos hecho en su momento y bueno, y cada vez que nos juntamos y hablamos de astrología nos pasa lo mismo, ¿no? 100%. Así que Bueno, les feliz, dejamos, gracias. gracias a vos, y les dejamos un beso enorme a todos los que nos están escuchando. Para afuera es un temazo, es un gran temazo de inicio también. Bienvenidos al nuevo año astrológico. Ahora sí podemos decirles a todos feliz año, nos vemos la próxima y siempre gracias.